Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Pues muy buenos días, querida familia que nos estáis sintonizando o viendo en esta mañana. Gracias por estar ahí. Queremos compartir con ustedes como cada semana pues un tiempo y poder meditar en un tema interesante que, como siempre, lo sacamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Así es que queremos saludarles a todos. Esperamos que estén teniendo un buen día, una buena semana y que estén viendo el favor y la bondad de Dios. Para nosotros es un privilegio poder saludarles y poder estar en este programa con todos ustedes. Así es que, bueno, pues vamos a dar comienzo a nuestro programa, esperando que nuestro pastor, mi pastor, Samuel Justo, les salude. Sí, saludos a todos en este día tan increíble. Aquí estamos un día más para poder compartir con vosotros una palabra que nos edifique, que nos levante y que nos ayude a entender ciertas cosas que pasan en la vida. Así que en eso estamos. Raquel, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama cultura de déficit. Ajá. Así que vamos a hablar de la cultura del déficit y vamos a poder entender ciertas cosas y saber cómo tenemos que operar para salir de esa cultura de déficit, que creo que muchos, sin darnos cuenta, nos hemos metido, ¿no? Y vale, fantástico. Creo que la palabra déficit, nadie iría a un restaurante que se llama déficit, nadie iría a una iglesia que se llame Ministerio del Déficit, ¿de acuerdo? Y nadie que quiere vivir el déficit, no está complicado. Complicado, pero bueno, igual podría ser súper ingenioso y se convertiría en lo más grande. Y decirles algo a todos, síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter, estamos en YouTube como Río de Vida España, hay miles de suscriptores que escuchan un mensaje, un devocional diario, así que te animo a seguirnos en las redes sociales y ahí estamos, todas las mañanas de 7 a 8 tenemos un devocional juntos para orar, sí. Así que te animo a buscarnos en redes sociales y seguirnos por lo menos para saber qué hacemos y dónde vamos. Si estás aburrido y no tienes nada que hacer y la vida no te está dando desafíos, pues ahí tienes las redes sociales para empezar a buscarnos, pim, pam, pim, pam. En fin, no sé, pero ahí estamos para ustedes. Vamos con la cultura de déficit y vamos a ir a un pasaje que tiene que ver con esa cultura de déficit, ¿no? Y se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 1. Y me gustaría leer unos versículos, y si estás tomando nota en casa, Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. ¿Lo puedes leer? Claro. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo
y siguieron a Jesús. Qué interesante el pasaje. Es un pasaje archiconocido, Sí. que se ha predicado 1.000.000 de veces sobre él y conocemos todos este texto, ¿no? Pero me gustaría enfocarlo quizá hoy de una manera un poquito diferente y traer un poquito de revelación a este pasaje, ¿no? Fíjate, Raquel, que toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Qué sensación, ¿no? Qué sensación a estar haciendo con todas las fuerzas algo, a desgastarse haciendo algo, a trabajar haciendo algo y no obtener resultados, ¿no? Muy común. Sí, que creo que muchos lo podemos... Creo que mucha gente en este día puede estar sintiéndose perfectamente igual. Creo que es algo extremadamente común que nos suele pasar habitualmente. Es como cuando vas a comprar algo en un negocio y resulta que pagas con 10 euros y la vuelta son 6 euros y la persona te devuelve 3, ¿de acuerdo? O te devuelve solo un billete de 5, ¿no? Te quedas con cara de, oye, pero vamos a ver, te he dado 10, me estás engañando, ¿no? Y te quedas con ese rostro, esa sensación, que es lo que yo he denominado la cultura del déficit, ¿no? Okay. Y es una forma de ejemplificarlo, ¿no? Pero qué sensación, ¿no? Qué sensación cuando ponemos toda la carne en el asador, cuando damos, como dicen los que cantan, el do de pecho y nada sucede o no hay respuestas o no hay resultados, ¿no? Y esa sensación es lo que yo he denominado esa cultura del déficit, ¿no? Y creo que el problema de cada uno de nosotros es que cuando damos mucho y se nos devuelve poco, ¿no? Toda la noche hemos estado trabajando. También es porque tenemos la percepción o el concepto de que tenemos que recibir muchas veces más de lo que damos. Siempre tenemos, y todos pensamos igual. Yo he dado 10, pues lo que espero es recibir como mínimo 20, claro, que es el doble. O me he esforzado y tiene que haber resultados. O lo he hecho bien, pues el resultado tiene que ser bueno. Claro, nadie estudia para suspender, pero muchas veces estudias y suspendes. Sí, totalmente. Entonces, pero es que nuestra mente creo que no asimila el darlo todo a cambio de nada. Fíjate que Pedro había estado pescando toda la noche y no pescó nada. No pescó absolutamente nada, ¿no? Y creo que esa sensación, esa cultura de déficit, muchos la hemos asimilado como algo normal. Y es más, muchos hacemos cosas y a veces decimos ya de buenas a primeras, sé que no voy a recibir suficiente que aquello que estoy poniendo, ¿no? Y creamos una cultura que se llama la cultura del déficit, donde ya vemos normal no percibir y no lograr resultados como debería ser. Mucha gente incluso deja de orar y de pedirle al Señor precisamente por eso, porque, bueno, es que, total, no me va a contestar, nunca me contesta, nada va a cambiar. Entonces, es verdad que hasta en nuestra relación con Dios, hasta esa cultura de déficit se ve plasmada. Hay muchísima gente que dice, mira, se lo he pedido tanto al Señor que ya no se lo voy a pedir más, porque total, no me contesta. Fíjate que el problema de muchos de nosotros es que nos dieron menos de aquello que dimos. Sí. Y eso nos pasa, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, yo he dado tanto, he invertido tanto. Hablemos de la obra de Dios en España, ¿no? ¿Cuántos pastores que quizá en este momento nos están escuchando que dicen, pastor, yo lo he dado todo y no he obtenido casi nada de aquello que yo he invertido? He invertido mi familia, he invertido mi vida, he invertido mis finanzas, ¿no? Y en muchos aspectos puede así, porque es como que nuestra inversión siempre es mayor de lo que finalmente nos devuelven, ¿no? Y bueno, a eso se le llama negocio, ¿no? Y esto es el trabajo de negociar, ¿no? Claro. Y cuando uno paga más de lo que realmente le van a dar, ¿no? Y uno se siente frustrado y creamos esa cultura de déficit donde yo conozco a personas que viven en esa derrota constante, están lavando las redes, están diciendo, bueno, no hay más que hacer, no hay nada nuevo que lograr, vamos a lavar las redes. Y bueno, hay algunos ejemplos que pudiera poner, ¿no? Pero ¿cuántas esposas fueron fieles a sus esposos o viceversa, ¿no? Y luego el cónyuge o la otra persona
no respondió a todo lo que esa persona le dio, ¿no? Exacto. Y ocurre, o sea, ¿cuántas veces hemos ministrado a alguna mujer o algún hombre que llegó y dijo, no, mi esposa se marchó con otro, se marchó, yo le he dado toda mi vida, he sido fiel toda mi vida y le he dado todo, no ha sido fácil y de repente ha ocurrido esto, ¿no? Claro. Y crea en nosotros una cultura de déficit, ¿no? ¿Cuántos hijos buenos tienen padres malos? Sí. ¿Vale? ¿Y cuántos hijos malos tienen padres buenos? Sí, sí, y volvemos exacto. a esa cultura y uno dice, pero Señor, Sí. Si soy bueno con mis hijos, ¿por qué mis hijos se han ido a las drogas, se han ido a las pandillas? ¿Por qué mis hijos no estudian, no? Y luego viceversa, yo conozco a chavales que son buenísimos y que tienen padres borrachos, maltratadores y tipos malos, ¿no? Sí. Y tú dices, y esto crea en nosotros un antecedente y crea en nosotros esa cultura, Raquel, de déficit, Sí, eso es verdad. donde miramos a la vida sabiendo que me va a tocar poner más y siempre voy a recibir menos. Ahora, es muy frustrante, ¿eh? Uy, ya lo ves. O sea, es muy frustrante porque es verdad que siempre te da la sensación de estar pagando tú el precio y a tu alrededor que nadie aprecie lo que tú estás haciendo. Y es verdad que es tremendamente frustrante. Entonces, es que la gente tiene razones cuando entra en ese bucle para sentirse muy mal, ¿eh? Totalmente. Es muy frustrante. Ocurre en el mismo trabajo. ¿Cuántos empleados, y habrá gente que me está escuchando, que lo han dado todo por sus jefes, por sus negocios, y no les han retribuido nada? Que no, y a la máxima encima los han despedido. Yo me recuerdo cuando yo estaba en mi empresa y me tocaba dejar a mis niños pequeños durante 20 o 30 días, que me iba a Estados Unidos a trabajar, a estar Pero ahí con te mi lo hija pasabas solo. bien. No era así, no era tan fácil. Ahora quien te esté oyendo dirá, ala, No. y lo dirá como malo. Pero bueno, No, hombre, no dejar fue- tu familia... no fue fácil. No, claro que no fue fácil. Y perdí los 10... Pero que muchos que te estén oyendo dirán, te fuiste 30 días No, y lo me pones... iba, para los que no lo sepáis, pero me iba casi cada semana. Si no estaba en Ámsterdam, estaba en Londres. Si no estaba en Londres, estaba en Nueva York. Si no, Que para otro puede ser muy fantástico, pero Y cuando puede tu ser el corazón, sueño de muchos, cuando ¿no? tu corazón no está ahí y tu corazón está en otra cosa, pues es frustrante. Y luego llegas a la empresa y lo único que hay son reproches, en vez de decir, Claro. has invertido todo el tiempo de tu familia, de tus sueños Sí. en nosotros, ¿no? Y esto ocurre, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a tener ese pensamiento de la cultura de déficit. Si hubiera tenido más, ¿de acuerdo? O ese pensamiento de que si mi padre no se hubiera marchado, o si este hombre no me hubiera dejado sola, ¿no? Si aquella persona no me hubiera engañado. Y comenzamos a tener estos supuestos que nacen por esa cultura de déficit. Hombre, ¿no? es que también en algún momento creo que tu cerebro o tus emociones necesitan echarle la culpa a alguien para tener una vía de escape. Porque creo que sí es cierto. Son momentos demasiado frustrantes donde es que encima no te puedes ni echar la culpa a ti mismo, porque lo has hecho bien. O sea, no te puedes... Cuando tú lo haces mal, es fácil cambiar, porque lo has hecho mal. Pero cuando lo has hecho bien y no hay nada que cambiar porque lo que has hecho está bien, lo único que te queda es frustrarte. Y la frustración es muy agotadora porque es poco a poco, día a día, y se convierte en algo agotador. Y creo que a la final, para intentar sobrevivir, te toca echarle la culpa a alguien para intentar salir adelante y no morirte en el camino. Que eso es el siguiente paso. Después de hacernos Claro. estas preguntas, decidimos sobrevivir. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, sobrevivir con la sensación de la persona que te da menos. Y ahora nos cuesta dar más por ende, ¿de acuerdo? Y terminamos dando... Sí, eso sí es verdad. Claro. Eso sí es verdad, porque al principio como que lo das todo así, regalado, ¿no? Pero sí es verdad que cuando van pasando los días, cuando van pasando los años y te das cuenta que tú sigues dándolo todo, pero lo que recibes es menos, llega un momento donde tú ya cierras el puño. Totalmente. Y fíjate que terminamos dándole al que no lo merece y se nos olvida dar todo a aquel que lo merece. Y yo quiero indicar, hay una persona que merece todo lo que tú tienes y se llama Jesús.
¿De acuerdo? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque esta es la cultura del déficit. Hay gente que en sus iglesias hoy no están dando de su dinero, no están dando de su tiempo, no están dando de su inteligencia, no están dando de su talento. ¿Por qué? Porque esa cultura del déficit los llevó a la supervivencia, y esa supervivencia me obliga a dar a quien no lo merece y dejarle de dar a aquel que merece. Cuando decimos que Cristo merece toda la gloria, toda la honra y toda la Sí. alabanza, es que lo merece todo lo que yo tengo lo merece Jesús, ¿no? Pero fíjate, es que ese pensamiento te impide creer que haya alguien que lo merezca. Ujú, Y, totalmente. se extrapola al mismo Señor, o sea, al mismo Dios. Así que esa cultura de déficit, el significado es invertir más de lo que recibo. Y eso nos lleva a cerrar los puños. Sí. Eso nos lleva a vivir en esa cultura de déficit completamente frustrados. Toda la noche hemos trabajado, pero no hemos pescado nada. Sí. Entonces, fíjate que la cultura del déficit, esto es muy interesante, pero es una de las raíces de la tristeza, del menosprecio, del fracaso, de la falta de la fe y aún el decaimiento en todas las áreas de la vida, sumando la espiritual. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que produce la cultura del déficit. Hay gente que está triste porque está frustrada, porque han dado todo y no han obtenido los resultados. Nos pasa a los pastores. Hay muchos pastores en este país que han estado sembrando sus vidas, que han estado sembrando su trabajo y hoy se encuentran frustrados. Después de la pandemia, muchos pastores perdieron sus recursos, perdieron gente en las iglesias, perdieron locales, y están frustrados en este momento. Y así pasa lo mismo con empresarios, con padres de familia, con madres de familia, con hijos, con padres, con miembros, con pastores, con todo nos está pasando la cultura de déficit, ¿no? Entonces, es una línea que divide la bendición de la maldición. Cuando yo estoy en esa cultura del déficit y sobrepaso esa línea, me meto sin darme cuenta en maldición, porque comienzo a cerrar mis puños, comienzo a tapar mis oídos, comienzo a cerrarme en banda. Claro. Y cuando nos cerramos en banda, no solamente nos cerramos en banda a los que se aprovechan de nosotros, pero nos cerramos en banda a aquellos que nos quieren bendecir. Es que creo que ya uno pierde como la percepción, pierde el discernimiento o la habilidad de poder intuir o de poder discernir. Totalmente. A quién sí y a quién no. Creo que ese sentimiento tan frustrante lo que hace es que tú ya no puedas percibir a quién sí y a quién no, de quién me tengo que cuidar y a quién le tengo que seguir dando. Es muy peligroso por eso, porque incluso te priva de seguir siendo lo que tú eres. Hay gente que ha nacido así, hay gente que ha nacido para darlo todo y hay gente que se siente bien dándolo todo. Hay gente generosa en el mundo que no les cuesta darlo todo. Pero cuando se sienten en ese déficit, ¿vale? Sea por lo que sea porque alguien les engañó, sea porque alguien no les dio lo que merecían por lo que habían hecho, creo que hasta se privan de seguir siendo lo que ellos son. Totalmente. Y eso es más frustrante todavía. Es que por donde lo mires, ese espíritu, le has llamado espíritu de déficit, ese espíritu o cultura te atrapa por todos los lados. Fíjate que esa cultura de déficit es una actitud, es un pensamiento y genética que debemos sacar de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos quebrar la cultura del déficit según este pasaje? Vamos a ver algunas cosas interesantes y quiero verlas, Raquel, de una manera que quizá no la hemos visto hasta ahora, porque conocemos el pasaje, conocemos la revelación de este pasaje, pero quizá tengamos cosas interesantes que decir, ¿no? La primera de ellas, quiero fijarme en la barca. Bueno, no era una barca, eran dos barcas. Eran dos. Interesante, ¿no? Pero fíjate que siempre pensamos que Dios nos va a dar algo que nos sacará de la situación en la que estamos, ¿de acuerdo? Y lo que Dios quiere es entrar en lo que tú tienes, ¿vale? Y esto es lo primero que quiero decir. El milagro no es que Dios te dé 1,000 euros, el milagro es que Dios se meta en tus finanzas.
Claro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que quiero hablar sobre el tema de la barca, porque mucho se ha hablado de la barca, y no es que Dios traiga a alguien o a algo externo para que me ayude, sino lo importante es que Dios se meta en aquello interno que yo tengo. Claro, hombre, el verdadero milagro no es que te caigan 1000 euros, el verdadero milagro es que multipliquen los 10. Claro. O sea, o que Dios se meta en tus 10. Por eso el secreto no es aquello que te viene, sino el secreto es que Jesús se meta Claro. en tu barca, ¿no? Lo que pasa es que cuando, como nuestra barca, la verdad, no es muy apetecible, Ujú, porque no da resultados, ujú. lo que queremos es que Dios nos la cambie. Claro, ¿Me entiendes? O sea, la realidad es que lo que menos esperaba Pedro y los que con él estaban era que Jesús les dijera, venga, vamos a meternos otra vez en la barca y vámonos otra vez para el mismo sitio de tu frustración, para el mismo lugar de tu fracaso. Venga, vamos otra vez. Pues eso es lo que a nadie nos apetece y es más, eso es lo que nadie queremos, en consecuencia es lo que nunca le pedimos a Dios. Total. O sea, ¿para qué quiero yo mi barca si no me da resultados? total. Entonces, esto es muy importante. No esperes que nada externo te ayude. Pide que Dios se meta en tu situación. ¿De acuerdo? O sea, la respuesta no está en tener un tío en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Que sea millonario. No es la respuesta. La respuesta, en el caso de las finanzas, es que Jesús se meta en tus finanzas, ¿de acuerdo? Lo que tú necesitas es que Jesús se meta en tu situación familiar, ¿de acuerdo? No necesitas cambiar de barca, no necesitas cambiar de esposa, no necesitas cambiar de hijos, no necesitas cambiar de país. Lo que necesitas es que Dios se meta en tu situación, ¿no? Y como tú decías... Lo que pasa es que no siempre nos apetece. Claro, preferimos... ¿Cuál era el problema de estas barquitas? Y hablando de pescadores y conociendo un poquito el mundo de barcos, el problema que tenía Pedro con sus barquitas es que sus barquitas estaban hechas para estar cerca de la orilla. Claro. ¿De acuerdo? No para bogar mar adentro. Y Dios dice, no, quiero que bogues mar adentro, quiero que te metes mar adentro. Pero, Señor, estas barquitas no son para meterme a lo profundo, son Claro. para estar por aquí cerca de la orilla, ¿no? Y fíjate, el secreto, Raquel, como tú has mencionado en este momento, no es tener una barca mayor, es que Jesús se meta en tu barca. Sí. Y eso es lo que necesitamos. El secreto no es cambiar de barrio, el secreto es que Jesús se meta en tu barrio. El secreto no es cambiar de familia, es que Jesús se meta en tu familia. Lo que pasa que es verdad que a veces es difícil ver a Jesús metido dentro de una situación tan catastrófica. Y ahí es donde necesitamos, no sé, o llevar más profundo nuestra fe, hablando de bogar mar adentro, o es que, ¿me entiendes? Es verdad que hay situaciones donde es muy complicado poder creer o poder ver que Jesús se pueda meter ahí. Totalmente. Entonces creo que el reto está en eso, en poder ser capaces de ver lo ilimitado de Dios. Porque creo que es mucho más fácil cambiarlo o eliminarlo que transformarlo. Y ahí es donde creo que es el reto de nuestra mente y de nuestras emociones, poder creer que ciertamente si Jesús puede transformar mi familia, si Jesús puede transformar lo que para mí en ese momento prefiero que Dios se lleve. Muchas veces decimos, Señor, por favor, quítalo de en medio, Señor, que desaparezca, no quiero... Porque nos cuesta mucho creer que Jesús pueda meterse en eso. No es fácil, es un reto. Por eso creo que es muy importante que dejemos de esperar al hombre y comencemos a esperar en Dios. Sí. Tenemos que esperar en Dios, tenemos que pedirle a Jesús que hoy se meta en nuestras barcas. Sí. Porque todo va a cambiar en el momento que Jesús entre en nuestras barcas, ¿no? Y creo, yo escribí una frase que me bendijo mucho y es porque yo acostumbro a hacer esto, ¿no? Necesitas un souvenir de tus tiempos de angustia. Todos sabemos lo que es un souvenir, ¿no? Sí, claro. Pero un souvenir es cuando vas de vacaciones a algún sitio, te traes un souvenir, que es una chapa, es un imán de Eso que luego madera, siempre molesta. que luego molesta y lo terminamos Y lo tirando. terminamos tirando. Pero, ¿No? o cuando los hermanos van a Colombia, Ecuador, pues traen souvenirs de esos países, ¿no? Bueno, es un souvenir. Pero ¿sabes qué? Tú y yo necesitamos un souvenir de nuestros tiempos de angustia, ¿no? De tu pequeño negocio, de tu pequeña casa, de tu aflicción de hoy. Guarda un souvenir, ¿no? Porque será el recuerdo de lo pequeño que fue tu ayer
pero de tu grande que será hoy, ¿no? Por eso es bueno recordar esas cosas, ¿no? Que lo que hoy tienes está bien, ¿de acuerdo? Guárdate ese souvenir, haz la foto de hoy, ¿de acuerdo? Para que cuando mañana, ¿de acuerdo?, Dios te haya llevado a donde Él quiere llevarte y te va a dar lo que Él quiere darte, puedas recordar esa foto, este era yo. Bueno, eso se hace mucho con las fotos de los gordos y los flacos, ¿no? Este era yo cuando estaba gordo y luego se saca otra foto. Habitualmente son tongo, ¿eh? Suele ser, suele ser. Sobre todo cuando te están vendiendo la dieta milagrosa, son Sí, tongo. sí. Ponen la foto de una y luego la foto de la otra no tiene nada que ver. Sí. Vamos, ni la misma nariz ni el mismo color de ojos. Pero es un souvenir, ¿no? Un souvenir con mi foto cuando estaba gordo y mi foto cuando termino estando flaco. Bueno, yo he intentado eso muchas veces y no lo... Bueno, la mía, yo sí podría poner mi foto, Tú sí que podrías ponerla. aunque estoy volviendo a esos tiempos. Así es que me voy a guardar la foto. Pero escucha, mira, quiero invitarte a hacer algo. Si hoy estás pasando un momento difícil, ¿por qué no te haces una foto de hoy? ¿Por qué no te grabas un mensaje? Hoy día tal, he estado toda la noche trabajando y no he pescado nada. Llevo años ayudando a mi esposo, años ayudando a mis hijos, años ayudando a mi esposa, años trabajando. Hazte una foto, grábete un vídeo y recuérdalo. Y dentro de un año vuelve a grabar otro. Y sabes que te vas a dar cuenta que tu comienzo fue muy pequeño, pero tu postrer estado, como dice el libro de Job, llegará a ser muy grande. Sí, y tal vez lleguemos antes a lo que queremos. Si en lugar de querer eliminarlo, nos damos cuenta que puede ser transformado, ¿no? Porque nos damos cuenta que pasan los años y la situación es la misma y la cosa no cambia. A lo mejor es porque hemos querido eliminarla en lugar de transformarla, y a lo mejor es cierto que pues llegamos antes a ver el milagro. Si en lugar de querer eliminarlo del todo, simplemente le decimos: Señor, pues puedes transformarlo. Sabes, todos los barcos tienen un nombre, tienen una matrícula y tienen un nombre, y me imagino que el barco, no se menciona cuál fue el nombre del barco de Pedro, ¿no? Pero yo me imagino que cuando Pedro empezó a servir al Señor, cuando fue pastor en la iglesia de Jerusalén, me imagino cuántas veces caminó cerca de ese lago y miró y vio su barquita, que probablemente la tendría otro, porque esto pasaba de unos a otros, y se recordó, fue el souvenir de su tiempo de angustia. Toda la noche he estado pescando, ahora predica en Jerusalén y se convierte en 5.000. Necesitamos guardar souvenirs del pasado para recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. A ver, si es que, si somos honestos, Dios nos ha dado un cerebro y una memoria. Entonces, pretender eliminar nuestros recuerdos y pretender borrar nuestros recuerdos es imposible. Dios nos ha dado memoria. Totalmente. Y creo que la estamos mal utilizando, porque esa memoria solamente la queremos para hacernos daño, en lugar de para ver lo que Dios ha hecho. Entonces, para nosotros los recuerdos es para fustigarnos, para hacernos daño, para rememorar el dolor, y no somos capaces de usar nuestra memoria para ver el cambio, la transformación, el milagro, y sí, ver el ayer, pero verlo con una memoria diferente. Totalmente. Creo que es bien importante, ¿no? Y es bueno que tengamos esos souvenirs del pasado que nos recuerdan dónde estábamos y dónde estamos ahora. El pasado es para recordar de dónde Dios te ha sacado, ¿no? Y creo que es impresionante. Segunda cosa en la que quiero centrarme en este tema, y es la visión. Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro. Y hemos explicado que las barquitas estas no estaban hechas para ir a las aguas profundas, ¿de acuerdo? Porque eran como cascarones de nuez en medio de un inmenso mar, ¿no? Ahora, fíjate que Pedro pescó donde siempre le funcionó. Esto hizo Pedro. Pedro se fue a pescar aquella noche donde siempre le funcionó, donde tiene dominio, cerca de la orilla, donde si pasaba algo estaba cerca de tierra. ¿De acuerdo? Entonces, un lugar seguro, vaya. Sí, un lugar seguro. Y este es de uno de los problemas de la cultura del déficit, que queremos estar cerca de la orilla por si pasa algo. Claro. Que queremos estar cerca de la seguridad por si pasa algo. O sea, eso de correr riesgos no. Y de repente Jesús le dice: hey Pedro, deja de pescar donde siempre pesca, boga mar adentro.
es Claro. lo que le dice, unas instrucciones, ¿no? Fíjate que necesitamos ir donde nadie ha ido, ¿de acuerdo? Porque a veces mantenernos en el mismo lugar mucho tiempo va a provocar esa cultura de déficit, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de la zona segura, ¿de acuerdo? Donde dependemos de la orilla y tenemos que salir de esa dependencia de la orilla, dependencia de los hombres, dependencia de mi sueldo, dependencia de mi familia, para salir a tener que íntegramente depender de Dios. Y cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, lo que estaba diciendo es, deja de depender de la orilla y comienza a depender de mí. Claro. Y eso es la profundidad que tiene este pasaje. O sea, vete donde nadie fue, vence tus excusas, cambia tu estrategia. Claro. Y esto es lo que de alguna manera Pedro tenía que entender. Y uno de los problemas que tenemos hoy en día es que estamos en nuestra zona de seguridad. Estamos demasiado seguros. Queremos tener el dinerito en el banco, queremos tener eso allí, queremos tener... Y está bien ser previsores, ¿no? Hay un refrán que dice que el hombre prevenido Vale por dos. Vale por dos. Lo sabemos todo, pero es que a veces estas cosas nos quitan la dependencia de Dios y comenzamos a depender en la familia, en los hombres, y tenemos un montón de cosas que nos sostienen cuando Dios está deseando tomarnos en sus brazos y sostenernos a nosotros. Exacto. Entonces, si queremos pescar multitudes, si queremos empezar a tener éxito, si queremos empezar a lograr lo que nadie ha logrado, vamos a tener que alejarnos de la orilla, bogar mar adentro, salir de nuestra zona de seguridad, salir de nuestra zona de visibilidad, donde todo lo vemos claro, y empezar a ver que ya no vemos nada. A ver, también es verdad que en ese lugar están todos, con lo cual pues quedan ya pocos pescados. Claro. O sea, es que, claro, igual Pedro se lo planteó de manera incorrecta, o sea, se sintió fracasado, pero es que la realidad es cómo pescar donde todo el mundo pesca, ya no quedan peces, o sea, y a veces nos frustramos o a veces nos sentimos fracasados, pero la realidad es que no hay más opción. O sea, no hay más posibilidades. En el lugar en el que estás es donde está todo el mundo y si han llegado antes que tú, ¿vale? Esto es como en verano querer poner la sombrilla en primera línea de la playa y a las 12 del mediodía. O sea, imposible. Ya está todo el mundo en la playa y la orilla ya está pillada, ¿sabes? Entonces, tenías que haber madrugado o irte a otra playa, no sé, o asumir que te toca estar en el fondo. Creo que a veces fracasamos y nos sentimos fracasados, pero porque la realidad es porque estamos en el lugar donde todo el mundo está, ¿vale? Y ya no quedan pescados. Entonces, a lo mejor hay que aprender a correr el riesgo de ir donde nadie va. Fíjate que hemos pasado 2 años de pandemia y ahora hay en medio toda una guerra metida y mucha gente... Ayer recibí una llamada y me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar en el próximo tiempo? La gente tiene esa duda, esa incertidumbre, ¿no? Es que está apretando, porque nos gusta estar cerca de la orilla, nos gusta estar seguro. Pero déjame decirte algo, y creo que es una palabra del Señor para ti. No es tiempo de mantener, es tiempo de avanzar. Claro. ¿De acuerdo? O sea, olvídate del mantenimiento, ¿de acuerdo? Mantén lo que tienes que mantener, pero es tiempo de avanzar. Es que es verdad que en momentos como los que estamos viviendo totalmente ahora mismo, algo que nos sucede es detenernos. O sea, la incertidumbre lo que provoca es parálisis, es detención. O sea, nadie en momentos tan inciertos como los que estamos viviendo se arriesga. Nadie avanza. Claro, luego están los 2 o 3 locos que lo hacen y se convierten en la respuesta, se convierten en los multimillonarios, se convierten en los innovadores, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos, ¿quién avanza? Y es verdad que la incertidumbre lo que provoca es detenerse, paralizarse, retenerse. Fíjate, y hay que avanzar. Creo que tenemos que tener cuidado con la palabra esperar. ¿De acuerdo? Porque es tiempo de creer y la palabra espera se puede convertir en un acto de incredulidad. Tenemos que esperar en el Señor, pero también tenemos que creer en el Señor.
Eso Y, es verdad. y tenemos que tener cuidado, ¿no? Algo que yo escribía que me parece muy interesante, Raquel, es lo siguiente: no permitas que tus recuerdos ocupen el lugar de tus sueños. Sí. Y creo Cierto. que es muy Uy, importante, sí. ¿vale? Cierto. Creo que hay personas que nos están viendo en este momento, escuchando, que su cabeza está llena de recuerdos y ya no hay sueños. Tengamos cuidado de qué llenamos nuestra cabeza. Hay gente que está llena de recuerdos, ¿de acuerdo? Y hay otros que están llenos de sueños. Tenemos que volver a llenar nuestras cabezas de sueños. Y creo que la Iglesia de Cristo tiene que dejar de recordar para comenzar a volver a soñar Sí. en este tiempo, ¿no? Sí, y creo, ¿sabes qué pasa? Que creo que somos muy hábiles espiritualizando todo, ¿vale? Somos súper hábiles, ¿vale? Y espiritualizamos hasta nuestros complejos, espiritualizamos nuestros temores. Y creo que la frase más recurrente para espiritualizar nuestro temor y para espiritualizar nuestro complejo, no, estoy esperando en el Señor. Total. Y creo que esa frase de esperar en el Señor tendría que ser muy psicoanalizada, ¿vale? Porque a lo mejor estás espiritualizando tu temor y estás espiritualizando tu complejo, espiritualizando tu inferioridad, cuando la realidad es que no te sientes capaz de hacerlo, ¿vale? Y por más que es el tiempo de Dios, tu temor te está paralizando, y para espiritualizarlo y no sentirte mal, dices, no, es que estoy esperando el tiempo de Dios. Entonces, de verdad, Dios te ha dicho, espera, porque si Dios te ha dicho, espera, creo que en ti sigue habiendo el empuje, la fuerza, el deseo, el fuego, la pasión. Pero si lo que estás es teniendo temores, estás indeciso, ostras, a lo mejor es que estás espiritualizando demasiado las cosas. Así que boga mar adentro, sal de tu seguridad. Quizá hoy lo que Dios está diciendo es boga mar adentro. Quizá a otros le está diciendo extiende tus estacas. Claro. No seas escasa. Claro. Quizá a otros es sube las aguas, que el nivel de las aguas suba. ¿Saben la historia esa, no? Sí. Quizá a otro le está diciendo prepara graneros porque yo los voy a llenar. No sé lo que Dios está hablando, pero Dios está hablando algo que nos va a sacar de nuestra zona de confort y nuestra zona de seguridad. Exacto. Y vamos a la tercera cosa, que es la estrategia. Vale. ¿De acuerdo? Hemos hablado en primer lugar de la barca, hemos hablado de la visión y ahora de la estrategia. Fíjate que la estrategia que Jesús le dice a Pedro es muy fácil. Dice, vuelve a echar las redes. Dice, en tu palabra echaré la red. Esto es lo que dice el texto bíblico, ¿no? En tu palabra echaré la red. Y aquí me gustaría analizar algo un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados. Por años yo he estado echando las redes por lo que Dios me ha hablado. En tu palabra echaré la red. Sí. Pero entendí algo más profundo, y es lo siguiente: mi lugar de pesca no son las oportunidades, los territorios o el mar, es la misma palabra. Cuando Jesús le da las instrucciones a Pedro, claramente Pedro está echando las redes en el mar, pero Jesús le estaba diciendo, hey, echa tus redes en la palabra. Y esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Dios me mostró que hay grandes tesoros, milagros y conquistas en su palabra. Y que como creyentes tenemos que volver a echar la red en tu palabra. Tenemos que volver a echar la red en esa palabra, ¿de acuerdo? Así que, y creo que es muy importante, y es en ese momento que vamos a descubrir la llave que va a abrir el milagro. Te quiero poner un ejemplo. Vale. Cuando Daniel estuvo con el pueblo de Dios cautivo en Babilonia, hubo un momento que él comenzó a leer el libro de Jeremías, ¿recuerdas? Y cuando él echó la red, él no buscó patrocinadores que lo llevaran, que sacaran al pueblo de Dios fuera. Él no buscó que algún político lo sacara. Él echó en la palabra la red. Él descubrió que el libro de Jeremías hablaba del tiempo en el que la cautividad sería liberada. Sería quitada. Y cuando Daniel ve esto,
se da cuenta que acababa de abrir el secreto de la liberación y Dios comienza un gran avivamiento en el pueblo de Dios cuando empieza Que a lo mejor la gente está esperando que Dios les hable directamente y lo único que tienen que hacer es abrir la Biblia, ¿no? Efectivamente, echar la red dentro de la palabra. Claro, o sea que mucha gente, no, es que estoy esperando que Dios me dé una palabra, no, es que porque Dios me tiene que dar una palabra y a lo mejor lo que tienes que hacer es abrir la Biblia, porque ya está la palabra dicha. Fíjate, déjame darte un dato increíble. Si Daniel no hubiera echado la red en la palabra, Si nunca hubiera leído Jeremías, seguirían cautivos. seguirían cautivos hasta el día de hoy. Claro. Pero lo que abrió los milagros fue encontrar esta llave que estaba en Jeremías. Cuando llegue el tiempo y se cumplan los tiempos, yo liberaré a Israel de su cautividad de Babilonia, y sucedió el milagro. Claro, Entonces, y ahí él cliqueó y dijo, rayos, claro, vamos. la estrategia que Jesús le dio a Pedro es una estrategia que tenemos que traspolar hoy. Sí está claro que tenemos que pescar en el mundo nuevas almas, que tenemos que pescar en el mundo los negocios, nuevos negocios, todo eso está claro, pero es tiempo que busquemos algo más profundo y es echar las redes en la propia palabra. Hay llaves, hay textos, hay pasajes que van a activar lo sobrenatural de Dios hoy para nosotros. El otro día alguien me escribió y me dijo, Pastor Samuel, ¿usted no escucha las noticias y ve lo que está pasando en el mundo? Digo, no, yo leo la Biblia. Le contesté. Dice, referente a todo lo que está ocurriendo. Digo, no, yo las noticias que tengo son lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel. Hombre, a ver, ¿vale? Entonces, escuchamos las noticias y, por supuesto, pero, y sabemos lo que está pasando en el mundo. Pero hoy en día, según lo que escribes en redes sociales, algunos te tildan de estar en un lado político, en el otro. Y yo le contesté a esa persona, digo, mira, veo las noticias como cualquier otro, digo, pero lo que yo estoy escribiendo está basado en el libro de Ezequiel, en la Biblia. Entonces, hay una noticia clara, hay una información que es clara y está en la Biblia. Yo tengo que leerla. Eso fue, mi futuro está en su palabra. Si yo descubro la llave que va a abrir el milagro. Creo que a lo mejor por eso estamos tan dependientes de lo que otros nos puedan llegar a resolver o a decir. Claro, ese es el tema. ¿Me entiendes? Porque como estamos tan pendientes de las noticias que se nos dicen, ¿vale? Necesitamos que llegue otro, ¿vale? Y nos las aclare o nos dé nos dé la solución, cuando a lo mejor pues lo que tendríamos que hacer es eso, abrir un poquito más de Biblia. Y abrir Biblia, ¿vale? Precisamente creo que si hay un libro que es realista, es la Biblia. Porque lo que estamos nosotros descubriendo en las noticias hace mucho que estuvo escrito en la Biblia. Totalmente. O sea, entonces es como, no tengo que esperar que ningún agüero venga a, ¿me entiendes?, a solucionarme la papeleta. Esto que las noticias están hablando ya estaba escrito en la Biblia. Pues ¿qué tal si no vamos a la Biblia a que nos diga cómo resolver el entuerto? Así que por eso es tan importante esta palabra. Jesús le dijo, echa tu red en mi palabra. Y Pedro lo dijo, en tu palabra echaré la red, ¿no? Y sabes... Claro, que su palabra a lo mejor para muchos de nosotros ha sido lo que... Y no es que estemos en contra, ¿no? No, en lo que un profeta pueda decir, y por eso estamos tan... O lo que una noche de revelación, o lo de una caída al suelo, ¿me entiendes?, nos pueda suceder. Cuando a lo mejor es mucho más sencillo, y es abrir la Biblia. Fíjate que ahora hay una palabra muy de moda, la voy a decir así, quiero enseñar dónde se encuentra esto, ¿no? Pero es la activación sobrenatural. Todo el mundo habla de activarse sobrenaturalmente, ¿no? Y escucha, estamos esperando la oración de un hombre para que yo me active sobrenatural. Mira, pesca en la palabra. Daniel lo hizo, había una llave que liberó al pueblo, hay una llave que va a sanar tu matrimonio, hay una llave que va a levantar tus negocios, hay una llave que va a restituir lo que el enemigo robó, hay una llave. Tenemos que volver a pescar en la palabra. Entonces, y sabes, Raquel, y cerrando ya con todo este tema, es que lo bueno de todo es que mis malas pescas de ayer, ¿de acuerdo?, Dios las permite para que pueda entender lo que es una gran pesca. Yo necesito no pescar para descubrir lo que es una pesca milagrosa. Claro. Porque si yo siempre pesco mucho, ¿de acuerdo?, nunca voy a adivinar lo que es una pesca milagrosa. Claro. Pero si hoy fracasaste y mañana Dios te da la victoria, vas a decir, verdaderamente Dios hizo el milagro en mi vida. Claro. ¿De acuerdo? Y por eso es muy importante. Y fíjate que Jesús
rompe esa cultura de déficit, ¿de acuerdo? Y le dice a Pedro, con estas instrucciones, la barca, la visión y la estrategia, ¿de acuerdo? Claro. Y Dios le demuestra algo, Pedro, yo no soy deudor de nadie. Todo lo que tú pongas en mí, te lo voy a devolver con creces, ¿de acuerdo? Dice la palabra de Dios, que Dios nos dará más abundantemente Exacto. de lo que pensemos o entendamos, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, lo que Dios hace no va a caber en mi barca, ¿de acuerdo? Por eso mi barca es muy pequeña para lo que Dios va a hacer, pero es en la que Él quiere entrar para hacer lo que Él va a hacer, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender esto. Hay un pasaje que quizá va a activar la vida de alguien, y es este pasaje precioso que dice en Joel, dice, y yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Sabes? Hay llaves en la Biblia que tenemos que empezar a descubrir, que van a activar cosas impresionantes en nuestras vidas. Y la verdad es que ante un versículo así, ¿qué más hay que decir? Absolutamente nada. Así que fíjate que, y creo que esto es muy importante, siempre que hagas algo, no te preocupes si te van a devolver o no te van a devolver. Claro. Hazlo porque Dios restituye hoy lo que otros te deben. Yo restituiré los años que se comió tu vecino, que se comió aquella esposo o esposa que te abandonó, que se comieron tus hijos de mala manera, que se comieron tus empleados. Yo lo restituiré, dice el Señor. ¿De acuerdo? Dios hará milagros extraordinarios en nuestras vidas. Amén. Pero rompamos, Raquel, esa cultura del déficit. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque en ella, Señor, tenemos, Señor, todo. Amén. Señor, todo completado, Señor. Tu palabra, Señor, está para, Señor, para desafiarnos, para edificarnos, para instruirnos, para animarnos, para levantarnos. Señor, gracias porque en tu palabra está todo. Solo te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, tú puedas arrancar de nuestros corazones la frustración. Señor, la frustración que, Amén. Señor, que se nos crea cuando esperamos, Señor, recompensa tal vez de los hombres, Señor, y queremos hoy saber que el cielo, Señor, está observándonos y que el cielo está de nuestro favor, y que si hay alguien, Señor, dispuesto, Señor, a recompensarnos, Señor, ese eres tú. Así es que no queremos limitarnos, Señor, no queremos, Señor, ser escasos, Señor, queremos, Señor, poder, Señor, ser generosos, Señor, en nuestros corazones, en nuestros hechos, Señor. Señor, ser generosos sabiendo, Señor, que del cielo, Señor, siempre viene la recompensa. Así es que ayúdanos a romper, Señor, con esa cultura, Señor, que nos ha llevado a vivir en fracaso, que nos ha llevado a vivir en frustración, Señor, y que podamos adquirir la cultura, Señor, que estaba en tu Hijo, Señor. Es esa cultura de no limitarse, esa cultura, Señor, de siempre avanzar, esa cultura de seguir creyendo, Señor, en el favor de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hermanos y a nuestros amigos que en este día, Señor, nos han estado escuchando y nos han estado viendo. Y te pedimos, Señor, que con esa cultura que hay en tu Hijo, Señor, podamos seguir avanzando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, Raquel, terminamos así. Nos toca terminar. Recuerda algo, que lo que Dios va a hacer en tu vida no cabe en tu barca, pero hazle una foto a esa barquita hoy para que te recuerdes el día de mañana lo que Dios va a hacer en tu vida. Oye, que si nunca llegas al transatlántico, no pasa nada. Tampoco lo necesitas, porque a veces queremos un transatlántico y no podemos pagar los gastos. Entonces, simplemente no dejemos de ser ni de hacer lo que Dios nos dice que hagamos y sigamos para adelante.
Un beso muy fuerte a todos. Nos vemos Hasta la semana que viene. El Señor les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.